Debuggers, el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante y muy importante, que es la inyección de dependencias. Bien, ¿qué es la inyección de dependencias? La inyección de dependencias es cuando proveemos a un objeto de otro objeto que necesita para funcionar sin que sea la misma clase la que lo cree. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a tomar como ejemplo este de aquí abajo. Supongamos que esto lo que va a hacer es exponer información en un web service. Vamos a ponerlo en un servicio REST. Pero para obtener esta información lo tenemos que sacar primero de la base de datos. Pero para que la base de datos funcione tenemos que tener una fuente de datos a donde me voy a conectar. Si nosotros tuviéramos todo esto junto, o sea, bien podríamos tener en nuestra clase de donde exponemos el servicio, ejecutar nuestro query y ahí mismo tener el data source. Esto rompería un principio solid. ¿Qué principio solid rompería? El principio de single responsibility, donde dice que cada clase debe tener una única responsabilidad. Entonces lo que hacemos es crear un objeto ya configurado e inyectárselo a la clase que lo provee. Ok, vamos a seguir el ejemplo anterior y vamos a suponer que vamos a crear el objeto Thanos. El objeto Thanos necesita su guante, el guante del infinito. Y para que ese guante funcione necesita las 6 gemas. Entonces eso es lo que vamos a representar. Pero voy a decirles otro ejemplo, ¿no? Un poco más laboral. A veces tenemos que requerir, por ejemplo, una clase de servicio donde va nuestra lógica de negocios que tiene que consumir un microservicio por vía HTTP o por una cola de mensajería como puede ser Kafka o RabbitMQ. Entonces tenemos esta información de un servicio HTTP y a base de esta información vamos a la base de datos y consultamos cierta información. Una vez que la traemos, le hacemos alguna operación y la mandamos a otro servicio. Entonces esto es una inyección de dependencias, ya que o necesita una inyección de dependencias porque tenemos que inyectar el cliente HTTP para consumir otro servicio, tenemos que inyectar la clase DAO que va a acceder a la base de datos y tal vez necesitamos inyectar otro servicio que ya hemos creado nosotros para que pueda funcionar. Entonces la inyección de dependencias se usa mucho en el campo laboral, en una aplicación empresarial es demasiado importante y todos los frameworks la ocupan. En este caso la vamos a hacer sin un framework para entenderla y posteriormente lo vamos a hacer en Spring para que vean cómo funciona. Entonces bien, basados en este ejemplo, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero aquí tengo una inyección de dependencias o voy a crear una inyección de dependencias, pero también tengo algo que no es inyección de dependencias. ¿Qué no es inyección de dependencias? Esto de acá. Tenemos el objeto Thanos y la propiedad name y la propiedad saga no están siendo inyectadas. ¿Por qué? Porque yo ya les di un valor. La clase se encargó de darles un valor y eso no es inyección de dependencias. Pero lo que voy a hacer con inyección de dependencias es inyectar el guante del infinito. Primero que nada, hay varios tipos de inyección de dependencia. Nos vamos a centrar en dos: la inyección por setter y la inyección por constructor. Vamos a iniciar con la inyección por setter y es tan sencillo como crear un setter. Entonces voy a dar clic derecho, nos vamos a ir a source, vamos a generar getters and setters y únicamente vamos a crear este de acá. Vamos a generar y bien, entonces ¿qué creamos? Ahí creé el get, discúlpenme, voy a crear el get y el set. Bueno, el get no lo vamos a ocupar, pero el set sí. Entonces, ¿qué hace este set? Le estoy pidiendo un guante del infinito, más nunca en ningún lugar de la clase lo estoy creando. En ningún lado estoy haciendo la palabra new guante. Entonces lo estamos inyectando o vamos a necesitar inyectarlo vía setter. ¿Ok? Esta es la inyección por setter y es tan sencilla como esto. Ahora vamos a crear el guante. El guante, para que vean si vamos a hacer la inyección vía constructor. Y bueno, lo primero es tan fácil como crear un constructor tal cual con todas las propiedades. Tenemos las 6 gemas del infinito. Como pueden ver, todas pertenecen a la clase abstracta gem, pero tienen su implementación concreta. Aquí tenemos la implementación concreta de todas las gemas. Esto lo vimos en el video pasado, les voy a dejar un link en la descripción. Ok, entonces bien, vamos a crear el constructor. Clic derecho, source, generate constructor y le vamos a decir que genere con todas las propiedades. Ok, entonces aquí estamos haciendo una inyección de dependencias. Vamos a proveer a este objeto con una inyección de dependencias vía constructor. Ok, bien, ¿cómo es esto? Muy fácil. Nosotros cuando creemos este objeto nos va a pedir que inyectemos las 6 gemas ya configuradas. El objeto en ningún momento está creando las gemas, entonces a esto se le conoce como inyección de dependencias. Entonces vamos a instanciar las clases en el elemento domain y como pueden ver ya tengo mis clases gema instanciadas, tengo las 6 gemas. Y bien, regresando un poquito a la imagen, vamos a las 6 gemas. El guante depende de las 6 gemas y el objeto Thanos depende del guante del infinito. Ok, entonces vamos a crear primero, ya tenemos las 6 gemas, vamos a crear el objeto tipo guante. Entonces
lo creamos y vamos a, como pueden ver aquí el IDE ya nos sugiere un constructor, y como cada una de estas gemas corresponde al objeto del constructor, pues el IDE ya las pone solitos. Entonces vamos otra vez al constructor y vemos que las estamos recibiendo las 6 gemas y listo. Entonces la inyección de dependencias vía constructor. Ok, ahora vamos a crear un objeto de tipo Thanos igual a new Thanos. Ahora ese no nos va a pedir un constructor, bueno, no nos va a pedir parámetros. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro constructor es completamente vacío. La inyección la vamos a hacer vía setter. Entonces vamos a agarrar nuestro objeto Thanos .set guante y ya le vamos a pasar este objeto que está aquí. Entonces ya tenemos nuestra inyección terminada. Ahora vamos a probarlo. Vamos a hacer un system.out.println de nuestro objeto Thanos con todas sus dependencias con el método toString. Entonces vamos rápido al objeto Thanos y como pueden ver el método toString manda a llamar el guante, ok, y el guante a su vez manda a llamar todas las gemas. Entonces aquí se va a ver bien cómo funciona la inyección de dependencias. Vamos a darle play y bueno, esto es lo que nos imprime. Entonces tenemos el objeto Thanos con sus propias propiedades, el objeto guante, que el objeto Thanos depende de guante, y el objeto guante con todas sus gemas, las 6 gemas que acabamos de crear aquí. Entonces esto es una inyección de dependencias, es un término bastante sencillo, y en el siguiente video lo que vamos a hacer es una inyección de dependencias a través de inversión del control, que esto es otro término que va muy relacionado a la inyección de dependencias y es como lo hace Spring o cualquier framework. Eso lo vamos a explicar a detalle en el próximo video. Muchas gracias, hasta luego.